¿Qué vamos a ver el día de hoy? Hoy vamos a ver el tema de la iglesia y su naturaleza. Entonces hoy durante toda la clase vamos a intentar poder explicar qué es la iglesia. Pero eso no es el único tema que vamos a abordar durante toda esta materia. Durante toda esta materia vamos a ver no solo la naturaleza de la iglesia, sino sus características y sus propósitos. Durante toda esta materia vamos a responder a 3 preguntas. ¿Qué es necesario para que haya una iglesia? ¿Cómo podemos reconocer a una iglesia verdadera? ¿Y cuáles son los propósitos de la iglesia? Eso es lo que vamos a estar viendo. Hoy comencemos por el principio. ¿Qué es la iglesia? Y basados en esta definición, vamos a ver cómo hay diferencias aún al interior de la teología bíblica, de la teología reformada, cómo hay algunas posturas, algo a veces raras, con respecto a esto de la iglesia. Entonces pónganle mucha atención a la definición. La definición es la siguiente: la iglesia es la comunidad de todos los verdaderos creyentes de todos los tiempos. La iglesia es la comunidad de todos los verdaderos creyentes de todos los tiempos. Todos los que son verdaderamente salvos, hay que hacer la claridad, ¿no? Porque uno cuando habla de verdaderos creyentes, todas las personas que van a una iglesia asumen que son verdaderos creyentes, pero aquí comienza lo interesante. Miren lo que dice Efesios 5:25. Así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Cuando nosotros hablamos de que la iglesia está compuesta por los verdaderos creyentes, tanto del Antiguo como del Nuevo Testamento, de todos los tiempos, pero los verdaderos creyentes es por los que murió Cristo. Y nosotros ya hemos visto en Cristología que Cristo no murió por todos, sino que Cristo solo murió por aquellos que fueron amados por el Señor desde antes de la fundación del mundo, solo por aquellos por los cuales murió efectivamente para ganarlos y para santificarlos, para apartarlos como hijos de Dios. Entonces estamos hablando de que Efesios 5:25, al decir, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, está hablando de esas personas que efectivamente son salvas, no que tienen apariencia de serlo, sino que en efecto lo son, por las que verdaderamente Cristo murió en la cruz del Calvario. Jesucristo mismo edifica a la iglesia, llamando a las personas a sí mismo. Mateo 16:18 dice, edificaré mi iglesia. Y Lucas, con todo cuidado, nos dice que el crecimiento de la iglesia no vino sino solo por la obra de Cristo, no por el esfuerzo humano. Por eso el Señor dice en Mateo 16, edificaré mi iglesia. Este es el tema que hemos estado viendo precisamente en Mateo capítulo 18, hablando sobre la disciplina eclesiástica. El domingo pasado hablábamos de eso, de que el crecimiento al interior de la iglesia lo trae el Señor, no el sinnúmero de estrategias que los hombres tienen para llenar la iglesia, y tristemente muchas veces llenan la iglesia es de incrédulos, de no creyentes, porque la idea es llenar las sillas. Y perdemos de vista, en el afán de ganar el mundo para Cristo y de tener la iglesia llena, llenamos la iglesia de gente no creyente, de gente que no se ha convertido, con un sermón y con un mensaje liviano, donde no se les exige arrepentimiento, ni mucho menos la necesidad de un cambio. Eso no es iglesia. Estamos hablando de que la iglesia está compuesta por creyentes. Y esto es lo primero que va a hacer la clase del día de hoy, es derrumbar esa idea incorrecta que teníamos de la iglesia. Pensamos que la iglesia es la composición de un poco de gente que necesita de Dios, que necesita nacer de nuevo, pero que no ha nacido de nuevo, y por eso hay que soportar su vida pecaminosa, porque es que te nace y se van otra vez para el mundo. Bueno, si no se han convertido, nunca han dejado de ser del mundo. Así vayan cada 8 días a la iglesia, nunca han dejado de ser del mundo. La iglesia no es el edificio, no son las piedras, no es la edificación. La iglesia lo componen son los creyentes. Y quien edifica la iglesia es el Señor Jesucristo, porque Él es, juntamente con el Padre y con la obra del Espíritu Santo al aplicar la salvación, los que finalmente hacen que una persona nazca de nuevo y pertenezca a la iglesia. Hechos 2:47 dice, y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Es Dios
quien edifica su iglesia. Siempre Dios ha sido el que escoge y llama a su pueblo. Y esto es una continuación del patrón establecido por Dios en el Antiguo Testamento, por el cual Él llamó a personas a sí mismo para que fuesen parte de la asamblea o del pueblo que adorara delante de Él. O sea, esto ha sido un comportamiento sistemático de parte del Señor. Él no cambia en su manera de hacerlo. Él es el que llama a sí mismo un pueblo. Hay varias indicaciones en el Antiguo Testamento de que Dios pensaba en su pueblo como una iglesia, un pueblo reunido con el propósito de adorar. Deuteronomio 4:10 dice de la siguiente manera: el día que estuviste delante de Jehová tu Dios en Horeb, cuando Jehová me dijo, reúneme el pueblo para que yo les haga oír mis palabras. Esa palabra reúneme en la traducción de la Septuaginta, es la traducción antigua al hebreo de la Biblia, es kahal, como el término en el griego eclesiazo. O sea, kahal en hebreo, que su igual o su par en el griego sería ecleazo, significa reunión de una asamblea, reunir una asamblea. Así llamó el Señor a su pueblo, ecleazo. Para ustedes acuérdense que el término eclesía significa congregación y apunta a la palabra que tenemos hoy al español como iglesia. De ahí viene, iglesia. Es extenso el uso, escúchenme bien, es extensísimo el uso que tiene esta palabra de la Septuaginta para referirse a las asambleas, no de chusmas paganas, no de cualquier tipo de persona, sino específicamente del pueblo de Dios. Ciertamente se debe tomar esto en cuenta para comprender el significado de la palabra. Entonces, cuando la usan los autores del Nuevo Testamento, la iglesia primitiva es una asamblea del pueblo de Dios que simplemente continúa con el patrón de las asambleas del pueblo de Dios que se han reunido delante de él y de su presencia en todo el desarrollo del Antiguo Testamento. Los autores del Nuevo Testamento entonces hablan del pueblo de Israel en el Antiguo Testamento como una iglesia. Y los ejemplos son muchos. Hechos 7:38. Esto le está diciendo Esteban en su discurso antes de que lo apedreen. Acuérdense que Esteban da en su discurso da un viaje por todos los patriarcas y por todo el Antiguo Testamento para luego culminar en Cristo como en el que se cumplen todas las promesas del Señor. Y él, hablando de todo el Antiguo Testamento, nombra esto en el verso 38. Este es aquel Moisés que estuvo en la congregación en el desierto. Y el término que usa en ese momento en el griego, porque es Nuevo Testamento, es eclesía, la misma palabra que se usa para iglesia. Hebreos capítulo 2, del verso 11 al 12 dice, porque el que santifica y los que son santificados de uno son todos. Por lo cual Jesús no se avergüenza de llamarlos hermanos diciendo, anunciaré a mis hermanos tu nombre en medio de la congregación. Nuevamente el término iglesia o eclesía. Dice, en medio de la congregación te alabaré. El autor de Hebreos, cuando habla de eso, está citando el Salmo 22:22. Y el Salmo 22 usa la palabra kalel, que es la que traducimos al griego como eclesía y que traducimos al español como iglesia. Entonces, esto es importantísimo y esto es tremendo, porque la manera en que el Señor se refería y como Moisés, inspirado por el Espíritu, bueno, Moisés no, en este caso el que escribió el Salmo 22, hablando de lo que sucedía en tiempos de Moisés, es interesante entender que el término que se usaba es el término que al día de hoy usamos como iglesia. En medio de la congregación te alabaré, si no estoy mal, es David el que escribe ese salmo. Maravilloso. El autor de Hebreos entonces entiende que los creyentes del presente día que constituyen la iglesia en esta tierra están rodeados de una gran nube de testigos que se remonta a las más tempranas eras del Antiguo Testamento. Estamos acá hablando de Hebreos 2. Pero también en Hebreos capítulo 12
se ve esto maravillosamente. Él ve que hay una gran nube de testigos al día de hoy, a los creyentes del día de hoy, tienen una gran nube de testigos. Y dice lo siguiente: por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestra tan gran nube de testigos. ¿Cuáles son esos testigos, mis hermanos? Los creyentes del Antiguo Testamento que se nombran en el capítulo 11. El capítulo 11 es la gran galería de los héroes de la fe, donde aparece Abel, Enoc, Noé, Abraham, donde aparece Sara, Gedeón, Barak, Sansón, Jefté, David, Samuel, los profetas, y de todo esto se habla de que tuvieron fe para salvación, o sea, fueron creyentes del Antiguo Testamento. Y se les dice en este capítulo 12 que son testigos, que son ejemplo a los creyentes del día presente, y esto debe pensarse que ellos, junto con el pueblo de Dios del Nuevo Testamento, son la composición de esta gran asamblea espiritual, es decir, la iglesia de Dios. Entonces, el uso del término iglesia en las Escrituras y el hecho de que en toda la Biblia Dios siempre ha llamado a su pueblo a reunirse para adorarle, que es lo que pasa el día domingo en la iglesia, indica que es apropiado pensar que la iglesia la constituyen todas las personas de Dios de todos los tiempos, tanto creyentes del Antiguo Testamento como creyentes del Nuevo Testamento. Entonces, la iglesia, en el sentido del grupo de todos los que verdaderamente creyeron en Dios, en efecto existe desde antes del Pentecostés y llegó a una expresión visible y mucho más clara en el día de Pentecostés. Y hago esta aclaración porque hay posturas, es una de las que vamos a ver el día de hoy, como el dispensacionalismo, que dice que la iglesia nace en Pentecostés, que la iglesia comienza en Pentecostés, y nosotros no podemos estar, o sea, yo como su maestro de eclesiología, en este seminario de teología sistemática, me veo impedido a tener esa posición porque es muy rica la evidencia que hay en las Escrituras, desde el Antiguo Testamento, de cómo el mismo Señor llamó a su pueblo, lo llamó eclesía, lo llamó su congregación, que al día de hoy es su iglesia. Entonces, por esa razón es que nuestra definición de iglesia es la reunión de todos los creyentes, tanto del Antiguo como del Nuevo Testamento y al día de hoy, es decir, los verdaderos creyentes de todas las épocas. Esa es la iglesia. Ahora, como les he nombrado esto de verdaderos creyentes, viene un tema bien interesante, y es que hay una iglesia visible y hay una iglesia invisible. Entonces podemos hacer esta aseveración, esta característica de la iglesia universal. La iglesia verdadera es invisible y sin embargo es visible. Alguien dirá, bueno, eso es una contradicción. No, no es una contradicción. Sencillamente es una característica interesante de la iglesia y que vamos a desarrollar al día de hoy. Ahora, vamos a desarrollarla a partir del error. Porque la Iglesia Católica Romana argumenta que solo es en la organización visible de su iglesia se puede hallar a la sola iglesia verdadera, la única iglesia verdadera. Esto lo ha argumentado la Iglesia Católica y lo sigue argumentando. Pero eso no es lo que enseña la Escritura. En reacción a la enseñanza de la Iglesia romana, los reformadores dijeron que la iglesia es lo siguiente: es la comunión de todos los creyentes verdaderos. Pero nosotros entonces, ¿cómo hacemos para saber cuándo un creyente es verdadero y cuándo no es verdadero si nosotros solamente podemos ver lo que nuestros ojos nos muestran? No podemos ver la realidad del corazón de las personas. Entonces aquí, nosotros, ¿cómo podemos hacer? Entonces, en este aspecto, en el aspecto de saber quiénes son verdaderamente creyentes, quiénes verdaderamente han nacido de nuevo, como nosotros no solamente podemos percibir lo que nuestros ojos nos muestran, solo podemos percibir el buen testimonio de un creyente, solo podemos percibir qué tanto se congrega, de su vida en santidad. O sea, podemos ver cosas que son evidentes como su testimonio en general. Pero como no podemos llegar a su corazón, es en esa instancia donde hablamos de que la verdadera iglesia, la iglesia universal, la iglesia del Señor, es una iglesia invisible. Porque realmente el único que conoce los corazones de las personas es Dios. Él sí puede ver
la condición espiritual. Segunda de Timoteo 2:19 dice, conoce el Señor a los que son suyos. Entonces, la definición de la iglesia invisible es, la iglesia invisible es la iglesia como Dios la ve. Esa es la definición de la iglesia invisible. La iglesia invisible es la iglesia como Dios la ve. Ahora, la iglesia de Roma reclama ser la única verdadera iglesia. Realmente no es una iglesia de Cristo. Y debido a que se ha apartado de la verdadera predicación del evangelio, de la sana doctrina, su organización visible no es la verdadera iglesia. Miren lo que decía Martín Lutero acerca de la iglesia católica. La iglesia católica romana tiene la forma externa, la organización, pero es simplemente una concha vacía. Simplemente es una concha vacía. Los romanos siempre han pretendido ser la verdadera iglesia, porque ellos son los sucesores supuestamente de Pedro. Eso es lo que dice la iglesia católica romana. Pero miren lo que dice Calvino con respecto a esto. Esta pretensión de sucesión, y cuando hablamos de sucesión hablamos de ser los sucesores de Pedro, esa sucesión apostólica, que es en el craso error que están cayendo ahora muchas iglesias protestantes de decir de que aún hay apóstoles. Eso es sucesión apostólica. Los que comenzaron con eso de la apostolitis y de la sucesión apostólica y que pueden existir todavía apóstoles al día de hoy, no fueron los pentecostales y los carismáticos. Los que comenzaron con eso fueron los católicos romanos cuando se torció la iglesia. Entonces decía Calvino, esta pretensión de sucesión es vana a menos que sus descendientes conserven segura y sin corrupción la verdad de Cristo que han recibido de las manos de sus padres y pertenezcan a ella. Acuérdense que la iglesia tiene como labor perseverar en la doctrina de los apóstoles. Si al día de hoy hubiesen verdaderamente sucesión apostólica, la mayor muestra es que los apóstoles que se levantaran al día de hoy, cosa que no existe. Los apóstoles que se levantaran al día de hoy deberían tener la misma sana doctrina que tuvieron los apóstoles del primer siglo, pero se contradicen a sí mismos. Sigue Calvino diciendo, no tiene valor dicha sucesión, a menos que también incluya una emulación o una imitación verdadera e ininterrumpida de parte de los sucesores con respecto a la doctrina, la parte doctrinal. Por otro lado, la verdadera iglesia de Cristo ciertamente tiene un aspecto visible. Hablemos ahora de la parte visible. Si hablábamos de que la iglesia invisible es la que Dios ve, bueno, entonces la iglesia visible es la iglesia según los creyentes la ven en la tierra. En ese orden de ideas, entonces la iglesia está compuesta por los que genuinamente son creyentes. Ustedes dicen, bueno, ¿cómo sabemos si alguien es creyente o no creyente? Ya dejamos claro que solo Dios lo sabe. Pero hay muestras externas que uno puede de alguna manera, como pastor o como miembro de una iglesia, uno puede decir, esta persona tiene temor de Dios. Y es su testimonio, es su vida de santidad, es su esfuerzo por ser cada día más como Cristo. Entonces la iglesia también puede ser visible. Y de hecho Pablo escribe a la iglesia visible en cada comunidad. Dice a la iglesia de Dios que está en Corinto, a la iglesia de los tesalonicenses, primera de Tesalonicenses 1:1, a Filemón, a la hermana Apia en a Arquipo, y a la iglesia que se reúne en su casa. Eso está en Filemón 1 y 2. Pablo podía señalar qué congregación y qué grupo de personas era una iglesia, porque la iglesia también es visible. En este sentido, podemos entonces decir hoy que la iglesia visible es el grupo de personas que se reúnen cada semana para adorar como iglesia y profesan fe en Cristo. Entonces, por un lado, la iglesia invisible es la iglesia que solo Dios ve, la gente que ha nacido de nuevo verdadera y efectivamente. Pero por otro lado, la iglesia visible es ese grupo de personas que se reúnen semanalmente para adorar como congregación, como eclesía, y profesan fe en Cristo. Personas que públicamente han depositado su confianza en el Señor Jesucristo. Y obviamente, pues, dan muestras de que su vida ha cambiado. La iglesia visible por todo el mundo siempre incluirá, entendiendo esto de visible e invisible como para que tengamos un marco más general,
debemos entender que la iglesia visible en todas las partes del mundo siempre lamentablemente incluirá a algunas personas que no son creyentes. No porque uno lo quiera de esa manera, sino porque uno está incapacitado de ver el corazón de las personas. Y cuando digo uno, me refiero a los que lideran la iglesia, a las personas que son ancianas, obispos, pastores, ancianos. Tenemos nuestras limitaciones porque el único que conoce el corazón del hombre es el Señor. Entonces, las congregaciones individuales, por lo general, incluirán a algunas personas que dicen ser creyentes, pero no lo son. Porque nosotros, vuelvo y les repito, no podemos conocer los corazones como Dios lo hace. Y podemos ver muestras de esto. Segunda de Timoteo 2, del 17 al 18. Hablando Pablo de estos que va a nombrar, decía lo que practicaban al interior de la iglesia. Decía, y su palabra carcomerá como gangrena, de los cuales son Himeneo y Fileto, que se desviaron de la verdad, diciendo que la resurrección ya se efectuó y trastornan la fe de algunos. Eran personas que estaban en la iglesia. Segunda de Timoteo 4:10 habla de otra persona, porque Demas me ha desamparado, amando este mundo, y se ha ido a Tesalónica. Una persona que tal vez era muy cercana a Pablo, una persona que trabajaba en el ministerio y finalmente desampara al apóstol Pablo. Y Hechos 20:29, es el mismo Pablo despidiéndose de una iglesia en particular, y mire lo que les dice. Porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces que no perdonarán el evangelio. Entonces es una realidad que en medio de la iglesia visible, la que asumimos que se reúne cada 8 días, la que profesa creer en el Señor Jesús, al interior de esa iglesia visible, como no conocemos el corazón de las personas, siempre se han levantado personas que no son verdaderos creyentes. Ahora, dándose cuenta de esta distinción entre la iglesia invisible y la iglesia visible, Agustín decía estas palabras: muchas ovejas están fuera y muchos lobos están dentro. Hay cosas en las que Agustín de Hipona era tan acertado. Muchas ovejas están fuera, que es la labor que tenemos nosotros de evangelizar, de anunciar el evangelio, y que al escuchar el evangelio esas personas sean iluminadas por ser elegidos, escogidos de parte de Dios desde antes de la fundación del mundo, y corran a los pies de Cristo. Pero también lamentablemente hay muchas personas al interior de la iglesia que por una u otra razón no han nacido de nuevo, no han entregado su vida a Cristo y sencillamente son lobos rapaces. Cuando reconocemos que hay no creyentes en la iglesia visible, hay el peligro de que podamos llegar a ser demasiado suspicaces. Entonces, como que, todo el tiempo estar sospechando, todo el tiempo estar, mejor dicho, diciendo, este como que de verdad no es un verdadero creyente, y podemos empezar a dudar de la verdadera conversión de muchos. Recuerden que una persona se puede convertir a Cristo, pero al interior de la iglesia hay diferentes niveles de madurez. Recordemos esto. Muchas personas se pueden convertir a Cristo, pueden nacer genuinamente de nuevo, pero el nivel que tienen de madurez es diferente. No podemos entrar en esta suspicacia, no podemos entrar en esto de dudar de todo el mundo que llega a la iglesia. Entonces debemos cuidarnos de dicha actitud. Así que no debemos tratar de excluir de la comunión de la iglesia a la gente mientras el pecado público no acarree disciplina sobre la persona en particular. Pero por otro lado, no podemos irnos a la frescura, a que no ha pasado nada, y como no conocemos el corazón de las personas y como hay diferentes niveles de madurez, entonces la iglesia no debe tolerar en su membresía a los que no son creyentes, se comportan como no creyentes, pero es que hay que darle tiempito. No, si estas personas dicen profesar fe en Jesús, pero su vida no refleja y abiertamente pecan, sencillamente no pueden hacer parte de la iglesia visible. Juan Calvino también decía, debemos hacer un juicio misericordioso por los que reconocemos como miembros de la iglesia por confesión de fe, por ejemplo de vida, y porque participan en la cena, profesan al mismo Dios y a Cristo con nosotros. Aquí esto se está pronunciando Juan Calvino, hablando de que nosotros debemos ser personas muy misericordiosas, pero también debemos entender que en el momento en que una persona se comporte no como un creyente y persevere en ese comportamiento de manera sistemática,
está evidenciando que no es un verdadero creyente y debe abandonar la iglesia. Si al abandonar la iglesia se compunge en su corazón y le hace falta tanto la congregación y la palabra de Dios que abandona su pecado, estará demostrando que es un verdadero creyente y puede retornar a la iglesia. Pero nosotros no podemos mantener a una persona que vive abiertamente en contradicción de lo que dice ser, porque supuestamente tenemos que ser misericordiosos, no para nada. Entonces hay que tener un fino equilibrio entre no ser muy suspicaces, pero tampoco en ser tan tibios y permitir que un poco de levadura le de toda la masa. Tercero, la iglesia es local y a la vez es universal. La palabra iglesia se puede aplicar a cualquier grupo de creyentes en cualquier nivel. Y acá podemos hablar de que puede ser una iglesia muy pequeña o puede ser una iglesia muy grande. En esta primera instancia, una iglesia de hogar, por ejemplo, se le puede llamar iglesia. Romanos 16:5 dice, saluden también a la iglesia en su casa. Primera de Corintios 16:19 dice, a la iglesia de Asia os saluda. Aquila y Priscila, con la iglesia que está en su casa, os saludan mucho en el Señor. Pero también la iglesia de toda una ciudad se le puede llamar iglesia. Primera de Corintios 1:2. A la iglesia de Dios que está en Corinto. Primera de Tesalonicenses 1. Pablo, Silvano y Timoteo a la iglesia de los tesalonicenses. Pero también la iglesia puede cubrir toda una región que se le llame iglesia. Toda una región. Hechos 9:31 dice, mientras tanto, la iglesia disfrutaba de paz y a la vez se consolidaba en toda Judea, en Galilea y en Samaria. También ese término iglesia se le puede dar a una gran zona donde se está creciendo la fe y donde hay creyentes. A la iglesia de todo el mundo también se le menciona como la iglesia. Efesios 5:25. Así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Entonces, miren, vamos desde una casa, una ciudad, toda una región y también a toda la iglesia del mundo. Podemos entonces concluir que a un grupo del pueblo de Dios considerado a cualquier nivel, ya sea muy pequeño o muy grande, desde local hasta universal, se le puede denominar correctamente iglesia. Por lo tanto, entonces nosotros no debemos cometer el error de decir que solo una iglesia que se reúne en casas expresa la verdadera naturaleza. O que una iglesia considerada a nivel de una ciudad que es numerosísima y grande, solamente que tiene estas características, es apropiada para llamarla iglesia. No se puede hacer eso. Hay gente que les fascinan las iglesias pequeñas y dicen, no, es que si una iglesia no es pequeña, no es la verdadera iglesia. No temáis manada pequeña porque al Señor le plació daros el reino. No, no podemos caer en eso. Estamos diciendo que cada una de las iglesias, desde la más pequeñita hasta la más grande, se le puede considerar y llamar iglesia. Pero también hay personas que dicen, no, si una iglesia no es numerosa, si no es grande, si no pasa de 1000, no está demostrando ser una verdadera iglesia, una iglesia de sana óptima. No, no se puede hacer eso. O tampoco podemos decir que solo la iglesia universal se le puede llamar apropiadamente a la iglesia. Tampoco se puede hacer eso. Más bien, a la comunidad de creyentes, considerando cualquier sea su nivel, cualquier sea su número, se le puede llamar apropiadamente la iglesia del Señor. Ahora, para ayudarnos a entender la naturaleza de la iglesia, ¿qué es la iglesia? La Biblia utiliza una amplia variedad de ilustraciones. Entonces vamos a ver las metáforas que hay para denominar a la iglesia al interior de la palabra de Dios. Primero que todo, la Biblia nos muestra a la iglesia como la familia de Dios. Primera de Timoteo 5, el 1 al 2 dice, no reprendas al anciano, sino exhórtalo como a padre, a los más jóvenes como a hermanos, a las ancianas como a madres, a las jovencitas como a hermanas con toda pureza. Y segunda de Corintios 6, 18 nos dice, y seré para vosotros por padre, y vosotros me seréis por hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. Y Mateo 12, del 49 al 50 dice, y extendiendo su mano hacia sus discípulos dijo, he aquí mi madre y mis hermanos, porque todo aquel que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos, ese es mi hermano y mi hermana y mi madre. Aquí yo quiero hacer la aclaración. Este vínculo de ser hermanos y de tener un solo padre no es solo una metáfora. Que la Biblia nos muestra como una familia maravilloso.
Pero en realidad nosotros somos hermanos los creyentes. ¿Por qué? Porque tenemos un verdadero Padre. Somos la familia de Dios. Y esto es importantísimo que lo entendamos. Resultado de esta manera de ver a la iglesia, el hecho de que la iglesia es como una familia debería aumentar nuestro amor y compañerismo unos con otros. Ahora, la palabra de Dios también nos enseña que la iglesia es como la esposa de Cristo. Efesios 5, 31 al 32. Por eso dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirán a su mujer y los dos serán una sola carne. Grande es este misterio. Mas yo digo esto respecto a Cristo y la iglesia. Segunda de Corintios 11:2. Porque os celo con celo de Dios, pues os he desposado con un solo esposo para presentaros como una virgen pura a Cristo. Esto es maravilloso. O sea, el Señor Jesús como el esposo y la iglesia como su esposo. Ahora, la iglesia como el cuerpo de Cristo. Y tenemos que verlo en dos aspectos. La iglesia como cuerpo de Cristo interdependiente, pero también a Cristo como la cabeza de la iglesia dependiente. Primera de Corintios 12:27 dice, vosotros pues sois el cuerpo de Cristo y miembros cada uno en particular. Y mientras tanto Efesios dice en el capítulo 1, y sometida todas las cosas bajo sus pies, lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. En el capítulo 4 del mismo Efesios, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en aquel que es la cabeza, esto es, Cristo, de quien todo el cuerpo bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas, que sean ayudadas mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en la amplia variedad entonces de metáforas que se usan en el Nuevo Testamento para la iglesia. Nos debe recordar que no debemos concentrarnos exclusivamente en algunas de ellas. Cada una de estas metáforas se usa para la iglesia y puede ayudarnos a apreciar una faceta de nuestra relación, a apreciar más las riquezas del privilegio que Dios nos da al incorporarnos a la iglesia. Entonces no nos podemos solo fijar en una de estas características o de estos símiles, sino en todas ellas perderíamos la riqueza de lo que significa ser parte del cuerpo de Dios, de la familia de Dios, de la iglesia. Hay muchas otras metáforas. Ramas de una vid en Juan 15, un olivo en Romanos 11, un campo de cultivo en 1 Corintios 3, un edificio en 1 Corintios 3, una cosecha en Mateo 13 y en Juan capítulo 4, un nuevo templo. Lastimosamente, muchos equivocadamente solo le dan énfasis a la iglesia como cuerpo de Cristo. No es una mentira, es verdad, pero no es solamente la forma en que ve Dios a la iglesia como su cuerpo. Entonces, un tema muy importante dentro de la naturaleza de la iglesia es el que nosotros tengamos en cuenta precisamente cómo ve Dios a la iglesia. Ahora, yo les decía a ustedes al comenzar la clase acerca de la definición. La definición que nosotros tenemos de iglesia es la congregación o la reunión de los creyentes de todas las épocas, que se reúnen precisamente como congregación, como asamblea, para adorar a Dios, para rendir sus vidas al Señor, para vivir para Él. Pero me llama la atención que en esta definición nosotros estamos diciendo que son los creyentes de todas las épocas, o sea que estamos viendo como parte de la iglesia los creyentes del Antiguo y del Nuevo Testamento. Y es aquí donde introduzco este tema. Dentro del tema de la naturaleza de la iglesia, debemos entonces preguntarnos cuál es la relación entre Israel y la iglesia. Nuestra definición de iglesia claramente expresa lo que creemos en torno a dicha relación. La iglesia es la comunidad de los verdaderos creyentes de todos los tiempos. Pero como les decía al principio de la clase, no todos los cristianos piensan igual. Entre los protestantes evangélicos, los que sostienen una teología dispensacionalista hacen una separación entre Israel y la iglesia. La teología sistemática más extensa escrita por un dispensacionalista fue escrita por Lewis Sperry Chafer y destaca muchas distinciones entre Israel y la iglesia.
Y ellos declaran, los dispensacionalistas declaran que Dios tiene dos planes. Un plan para la iglesia, que es la conformación de todos los gentiles, y otro plan para el pueblo de Israel. La distinción entre los dos grupos diferentes que Dios salva se verá especialmente para ellos, los dispensacionalistas. Esas diferencias se verán en grosso modo en el milenio. Según Schaffer, porque en ese tiempo Israel reinará en la tierra como pueblo de Dios y disfrutará del cumplimiento de las promesas del Antiguo Testamento. Pero la iglesia ya habrá sido llevada al cielo en el tiempo del retorno secreto de Cristo por sus santos, es decir, el rapto. Alguien podría decir así como si no estoy entendiendo. Sí. Para los dispensacionalistas, estas diferencias se verán cuando resulte el milenio. Y en ese tiempo es donde gobernarán, escúchenme bien, los israelitas que depositaron su confianza en el Señor Jesús, y será maravilloso. Pero la iglesia, mientras esto suceda, ya habrá sido arrebatada en algo que ellos llaman el rapto, como el arrebatamiento, pero secreto, y estarán ya con el Señor. Yo les tengo que explicar esto a ustedes porque estamos hablando de la iglesia. Y los dispensacionalistas, que hay un grupo considerable de dispensacionalistas al interior de la iglesia bíblica y reformada, pues hay que hacer esta claridad. Pero yo no puedo tener esa posición. No puedo tener esa posición por todo lo que voy a decir desde este momento en adelante. No puedo tenerla no porque alguien me haya dicho que no la tenga, no, es que las evidencias bíblicas son grandísimas. Entonces vamos a entrar a hablar de este tema maravilloso que es la iglesia e Israel. Ya lo hemos nombrado, entre los evangélicos han habido diferentes puntos de vista. Ya hablamos de Schaffer. Él dice en su teología sistemática lo siguiente: Dios tiene dos planes distintos para los dos grupos distintos de personas que Él ha redimido. Los propósitos y promesas de Dios para Israel son para bendiciones terrenales y todavía están por cumplirse en esta tierra en algún momento en el futuro. Por otro lado, los propósitos y promesas de Dios para la iglesia son para bendiciones celestiales y esas promesas se cumplen en el cielo. Según los dispensacionalistas, no es correcto decir que los creyentes del Antiguo Testamento, junto con los creyentes del Nuevo Testamento, constituyen la iglesia. Por eso les decía que los dispensacionalistas tienen la postura de que la iglesia comenzó en Pentecostés. Y van a ustedes a oír hablar a gente de renombre que tiene esta postura. Por ejemplo, John MacArthur tiene esta postura. Miren lo que dice Spurgeon al respecto. Incluso hemos escuchado afirmar que aquellos que vivieron antes de la venida de Cristo no pertenecen a la iglesia de Dios. Nunca sabremos qué es lo que tendremos que oír a continuación. Y tal vez es una bendición que estos disparates sean revelados de uno en uno para que podamos soportar su estupidez sin morir de asombro. Definitivamente Charles Spurgeon no tenía nada de delicado. Entonces, esta postura es bien interesante, pero está salida de los cabellos y definitivamente ustedes cuando veamos nosotros escatología, esto lo digo con todo respeto, las personas pueden tener la postura que quieran escatológicamente hablando, pero pues si uno anda en la búsqueda de ser cada vez más bíblico, uno tiene que ver la evidencia, no tiene que ser fiel al instituto bíblico del que salió, sino fiel a las escrituras. Y en una escatología donde hay 2 o 3 arrebatamientos, donde hay 3 venidas del Señor Jesucristo, hombre, para ser completamente exactos a lo que dice puntualmente todos los textos apocalípticos y escatológicos, algo no está bien. Entonces algo no se está interpretando bien de los pasajes. Entonces, aunque la escatología no hace parte de la doctrina fundamental de la iglesia, sí es fundamental tener una claridad. O sea, de la escatología no depende la salvación de alguien. O sea, no depende de que crean que Israel y la iglesia son la misma o son diferentes. De eso no depende que una persona se salve, ¿no? Es más doctrina fundamental, Cristo y lo que es la soteriología, que ya lo vimos como materia anteriormente. Pero es muy importante que tengamos de verdad un punto de vista bien bíblico y es lo que nos vamos a esforzar al hacer. Quiero mostrarles el peligro de la posición dispensacionalista.
Alguien dirá tan exagerado. No, hay un peligro. Hay un peligro grande. Porque, vuelvo y repito, miren toda la aseveración que hice ahorita al comienzo. Aunque la escatología no es doctrina fundamental y de ella no depende la salvación. Listo. Pero nosotros debemos ser de aquellas personas que no solamente tenemos una postura. Miren, hay personas que dejaron de estudiar acá porque sencillamente no se veía, no estaban de acuerdo con la parte escatológica y dejaron de estar en el seminario y se fueron. Ahora, lo chistoso del asunto es que ni siquiera ellos manejan su escatología. Ellos no tienen claro qué creen escatológicamente hablando, pero están en desacuerdo con la escatología de este seminario. Eso no puede ser así. Tú no puedes estar en desacuerdo con algo porque es que esta persona no le has dado la oportunidad de verlo. Miren lo que estoy haciendo yo el día de hoy. Le estoy hablando claramente de lo que cree un dispensacionalista, no sencillamente lo censuro, sino digo específicamente lo que él cree. Ahora, habiendo ya hablado esto y habiendo hablado de que no es doctrina de la que depende la salvación, cuando una persona se autodenomina dispensacionalista debería pensarse un poco qué consecuencias trae tener esa posición, qué consecuencias trae tener esa posición a nivel aún de doctrina fundamental. Y aquí es donde por eso hablo con estos términos, el peligro de la posición dispensacionalista. Y vamos a comenzar con esto, una separación estricta entre la iglesia e Israel significa que mucho del contenido de la Biblia no es para la iglesia en su referencia primordial. Y esto es gravísimo. Ahora recuerden, la postura que tenemos bíblica de este seminario es que la iglesia e Israel, o sea, cuando hablo de la iglesia me estoy refiriendo a los creyentes del Nuevo Testamento y de ahí en adelante nosotros. E Israel, estoy hablando de todos los creyentes del Antiguo Testamento. Nosotros vemos, en este seminario vemos que la iglesia está compuesta por los creyentes de todas las épocas. Entonces, la iglesia está compuesta por el pueblo de Israel y por la iglesia del día de hoy, desde Pentecostés hasta aquí. Pero ¿cuál es uno de los peligros de la posición dispensacionalista que ve como diferente a la iglesia de Israel? Pues esto significaría que mucho del contenido de la Biblia no es para la iglesia en su referencia primordial. Gran parte del Antiguo Testamento, por no decir que todo, y aún muchas partes del Nuevo Testamento, como el Sermón del Monte, que según enseña, es para los judíos que vivirán en el milenio terrenal cuando Cristo regrese. Imagínense esto. Si esto es verdad, si hay una diferencia entre la iglesia e Israel, el Sermón del Monte no es para los creyentes, sino es para los israelitas que van a vivir en el milenio. Imagínense. Miren lo que dice en este discurso comúnmente conocido como el Sermón del Monte. Fue pronunciado por Cristo en los albores de su ministerio y precisamente en el momento en que estaba presentándose a sí mismo a Israel como su profeta Mesías. El aludido discurso presenta la declaración del propio rey en términos de admisión al todavía futuro reino en la tierra y prescribe el módulo de vida que se requiere en tal reino. Imagínense lo que declaran. Es la manera en que se deben comportar Israel cuando reine en el futuro. Cuando estudiamos, y ojalá ustedes puedan tener esto, es que a mí no me parece ninguna casualidad de que yo esté estudiando Mateo en la congregación los domingos y estemos hoy viendo eclesiología para poderles dar referencia. Mírense ustedes el Sermón del Monte. Miren las predicaciones del Sermón del Monte tan maravillosas. Durante la teología histórica ha dicho que el Sermón del Monte no es cómo se debe comportar un creyente, sino ha dicho que el Sermón del Monte son las características de un verdadero creyente en general. Entonces eso no tiene sentido esta declaración. La distinción de la iglesia de Israel ha tenido un efecto prácticamente antinominial en la iglesia del siglo XX. Esto es increíble y es peligrosísimo. Ahora, la relegación de la iglesia a un estatus de menos importancia en el plan de Dios es el resultado de esta distinción. Como que se ve que los importantes son el pueblo de Dios y nosotros sencillamente la iglesia está allí. Y el Señor le dedicó tiempo a la iglesia porque por un tiempo los israelitas se pusieron de tercos, de rebeldes, entonces el Señor volteó a mirar para otro lado y se fijó en los gentiles para no quedarse sin hacer nada.
Pero pensar de esa manera es terrible, porque la redención en Cristo también es devaluada por la distinción de la iglesia de Israel. Deja de ser el centro del propósito de Dios para el mundo. Según esta posición, la iglesia no es la culminación del propósito histórico de Dios, solo es un paréntesis a causa del rechazo judío a su rey, pero Dios volverá a tratar con su pueblo étnico más adelante. Tratará más adelante con Israel. O sea, no se ve la salvación del mundo como un propósito eterno, sino como una situación colateral, porque Israel rechazó a Dios. Hay un grupo de hombres que no necesitan entonces de Cristo para ser salvos. ¿Y saben quiénes son? Los judíos. Una persona puede ser salva por ser sencillamente que judía. Una persona puede hacer parte del pueblo de Dios solo por ser judía. Bueno, pues hay 6 líneas argumentales, que prueban que la iglesia es el verdadero Israel de Dios. Y eso quiero ser categórico con esto. La iglesia es el verdadero Israel de Dios. ¿Por qué el Señor toma a 12 hombres, haciendo un paralelo directo con las 12 tribus de Israel, a levantar la iglesia? ¿Por qué? ¿Por qué hace ese paralelo? ¿Por qué 12 representando a las 12 tribus de Israel? Porque hay una conexión, porque es una revelación progresiva, porque no está segmentada. Toda esta sección que vamos a ver de aquí en adelante es tomada del libro El fin de los tiempos, una explicación para todos de Samuel Gualdrón. Entonces vamos a hablar de los argumentos bíblicos que prueban que la iglesia es el Israel de Dios. Y si hay personas que están viendo este video en directo o en diferido y tienen una posición escatológica dispensacionalista sin conocerla completamente y ya están pensando apagar el video sin ni siquiera darse la oportunidad de verlo, yo les pido el favor que lo vean. Si ustedes son bíblicos, si ustedes son escriturales, si ustedes tienen el Espíritu Santo, sencillamente vean los argumentos y no habrá problema. Podrás decir, luego de ver el video, podrás decir, estoy de acuerdo, no estoy de acuerdo. Tienes toda la libertad de hacerlo. Tienes toda la libertad de hacerlo, no hay problema, no dejaremos de ser hermanos. Esta no es doctrina fundamental, pero quiero que veas qué implicaciones tiene delicadas pensar de esta manera. Porque sí sería bueno que pensáramos que aunque no toda la doctrina, de toda la doctrina no depende la salvación de alguien, toda la doctrina sí es importante y toda la doctrina de alguna manera sí es fundamental. Porque toda la palabra de Dios es fundamental. Entonces, qué importante sería que te dieras la oportunidad. Míralo, mira los argumentos, mira los pros, mira los contra. Pero tú no puedes estar tomando una posición sin conocer tu posición. Entonces, te invito a que lo hagas. El término iglesia, que ya hemos hablado, eclesía en el Nuevo Testamento, se utiliza para describir la congregación de Israel. Ya lo había mencionado, Deuteronomio 31:30. Entonces habló Moisés a oídos de toda la congregación, eclesía, a toda la congregación de Israel, las palabras de este cántico hasta acabar. Primera de Reyes 8:14, y volviendo el rey su rostro, bendijo a toda la congregación de Israel y a toda la congregación de Israel que estaba en pie. Miqueas capítulo 2, por tanto, no habrá quien a suerte reparta heredades en la congregación de Jehová. Acuérdense que hay un término en hebreo para hablar de congregación y que su equivalente en el griego es eclesía. Los creyentes del Nuevo Testamento ven a los creyentes del Antiguo como parte de ellos, como parte de la iglesia. Creo que esto es una de las evidencias más grandes que hay. Que los mismos creyentes del Nuevo Testamento vean a las personas del Antiguo Testamento como parte de la iglesia, esto es importantísimo. Volvamos a Hechos 7, volvamos a Esteban. Este es aquel Moisés que estuvo en la congregación, en el desierto, con el ángel que le hablaba en el monte Sinaí, y con nuestros padres, y recibieron palabras de vida para darnos. Hebreos 2, del 11 al 12. Porque el que santifica y a los que son santificados son de uno, son todos. Por lo cual no se avergüenza de llamarlos hermanos, diciendo, anunciaré a mis hermanos tu nombre, en medio de la congregación te alabaré. Que hablábamos de que era el Salmo 22. El mismo término que se utiliza para referirse al pueblo de Dios en ambos, tanto el Antiguo como el Nuevo Testamento, estos argumentos deberían ser suficientemente convincentes a favor de la unidad del pueblo de Dios, de los creyentes del Antiguo Testamento y los del Nuevo. No son dos pueblos de Dios distintos y separados. Segunda reflexión. Ya hemos visto que hay una jugosa escritura que nos deja pensando en el término iglesia.
Pero ahora veamos este punto que me parece importantísimo. Solo hay una forma de salvarnos. Romanos 3:23 dice, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. Aquí me gustaría hacer una pequeña reflexión. ¿Pasó por alto los pecados pasados en su paciencia? ¿Pero acaso las personas del Antiguo Testamento, cada vez que pecaban, no ofrecían un cordero, no ofrecían una paloma, no ofrecían tórtolas, no ofrecían toda una clase de sacrificios para que con esa sangre fueran perdonados? ¿Cómo así que pasar por alto al mundo antiguo? Sí, pasar por alto. Según Hebreos 10:4 dice que la sangre de muchos toros y de machos cabríos no pueden quitar el pecado. Entonces, ¿por qué se realizó el sistema sacrificial? El sistema sacrificial se realizó, Hechos 4:12 nos dice por qué. En ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Y esto quiere decir, mis hermanos, que solo en la persona de Cristo podemos ser salvos. Si hubo un sistema sacrificial, ese sistema sacrificial sencillamente era una sombra de lo que había de venir. El profeta, el último profeta tipo Antiguo Testamento, Juan el Bautista, dijo de Jesús, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. En solo un Cordero se quitaba el pecado del mundo, y era el Cordero de Dios que es nuestro Señor Jesucristo. Todos los creyentes del Antiguo Testamento que creyeron en el Señor fueron salvos en una promesa futura. Los creyentes del Nuevo Testamento fueron salvos en una promesa que sucedió de manera contemporánea a ellos. Y nosotros hemos sido salvos en una promesa que ya se consumó completamente. Esto es maravilloso. No hay sino una forma de ser salvos, mis hermanos. Solo una forma. ¿Cómo podemos hablar de que Israel en bloque es el pueblo de Dios? No se puede decir eso. Solo los de Israel que depositaron su confianza en Dios son salvos, no todo el pueblo. Hechos 15:9 dice, en ninguna diferencia hizo entre nosotros y ellos, purificando por la fe sus corazones. Hechos 15:11, antes creemos que por la gracia del Señor Jesús seremos salvos de igual modo que ellos. La elección y la redención de Israel fueron un tipo de la elección y redención de Cristo. Por lo tanto, en última instancia, solo puede haber un pueblo de Dios. Así como entre todo el pueblo gentil, solo unos son salvos. Entre todo el pueblo de Israel, solo los que creen son salvos. Sencillamente la repetición de lo que sucedió en el Antiguo Testamento. ¿En qué momento hay una diferencia? Tercer argumento, tercera línea argumentativa. El Nuevo Testamento declara directamente que la iglesia es el verdadero Israel de Dios. Esto es importantísimo. La iglesia es el verdadero Israel de Dios. La iglesia es el verdadero Israel de Dios. Y cuando hablo de la iglesia, estoy hablando de gente del Antiguo y del Nuevo Testamento, que por tener una verdadera fe que el mismo Señor les otorgó por gracia, hacen parte del pueblo de Dios. Primera de Corintios 10:18. Mirad a Israel según la carne. Los que comen de los sacrificios no son partícipes del altar. Dice Charles Hodge con respecto a esto de mirad a Israel según la carne. Él dice, Israel según la carne, es decir, los judíos como nación. Los judíos como nación son el Israel según la carne. En contraposición a Israel según el Espíritu, o al Israel espiritual o verdadero pueblo de Dios. Dado que Israel era un término honorífico predilecto, Pablo raramente lo usa para designar a los judíos como pueblo, sin añadir alguna restricción semejante. Por eso Pablo, cuando habla del Israel según la carne, está hablando de la nación en bloque. Pero cuando habla de Israel como de pueblo, está hablando sencillamente de los elegidos, de los escogidos. De hecho, Pablo raramente, dice el Hodge, raramente lo usa para designar a los judíos como pueblo, sin añadir ninguna restricción. En este texto, la restricción es según la carne. Según la carne.
Romanos 2, 28 al 29 dice, pues no es judío. Este texto sí que nos va a dejar sin argumentos. Que los judíos son el pueblo de Dios sin ninguna restricción. Bueno, Pablo, Romanos 2, inspirado por el Espíritu Santo, pues no es judío el que lo es exteriormente, ni es la circuncisión la que se hace exteriormente en la carne, sino que es judío el que lo es en su interior. Y la circuncisión es la del corazón en espíritu, no en letra, la alabanza del cual no viene de los hombres, sino de Dios. Pero sigamos con los argumentos. Romanos capítulo 9. No que la palabra de Dios haya fallado, porque no todos los que descienden de Israel son israelitas. No todos los que descienden de Israel son israelitas. Ni por ser descendientes de Abraham son todos hijos, sino que en Isaac te será llamada descendencia. Esto es, no los que son hijos según la carne, sino los hijos de Dios. Son hijos de Dios, sino que los que son hijos según la promesa son contados como descendientes. Entonces, ¿quiénes son los hijos según la promesa? Gálatas 4:28 dice, así que hermanos, y esto me gustaría leerlo de una manera tan categórica, porque cuando estaba preparando la clase, se me puso la piel de gallina cuando leía este pasaje. ¿Quiénes son los hijos según la promesa? Gálatas 4:28 dice, así que hermanos, nosotros como Isaac somos hijos de la promesa. ¿Cuál división? ¿Cuál separación? ¿Cuál diferencia? Eso lo dijo el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo. Filipenses 3:3 dice, porque nosotros somos la circuncisión. Se lo está diciendo a los filipenses, a gente gentil, los que en espíritu servimos a Dios y nos gloriamos en Cristo Jesús, no teniendo confianza en la carne. La comunidad cristiana es vista como el Israel de Dios. Y nuevamente Gálatas 6:16. Y a todos los que anden conforme a esta regla, paz y misericordia sea a ellos y al Israel de Dios. ¿A quién llama Israel de Dios? A los creyentes, el apóstol Pablo, a los creyentes. Cuarta línea argumentativa, las características y privilegios de Israel son adoptados por la iglesia. Éxodo 19, del 4 al 6 dice, vosotros visteis lo que hice a los egipcios y como os tomé sobre alas de águila y os he traído a mí. Ahora pues, si diereis oído a mi voz y guardareis mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra, y vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. Esto se lo dijo Moisés al pueblo de Israel cuando salieron de Egipto, inspirado por Dios, ordenado por Dios. Ahora miren lo que dice el Nuevo Testamento, Pedro a la iglesia. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Un trato igual, un trato idéntico a los creyentes del Antiguo Testamento como a los creyentes del Nuevo Testamento. Quinto, pasajes que hablan de la unidad y continuidad de la iglesia e Israel. Gálatas 3:29 dice, y si vosotros sois de Cristo, ciertamente el linaje de Abraham sois y herederos según la promesa. ¿A quién le está diciendo esto el apóstol Pablo? A los Gálatas de Galacia, gentiles, iglesia primitiva del primer siglo, y lo está comparando directamente y lo está llamando hijos de Abraham. Estamos en unión con la simiente mesiánica si creemos, sin importar cuál es nuestra nacionalidad. En virtud de esto, la iglesia también es el linaje de Abraham. De hecho, ese es el cumplimiento del pacto abrahámico. ¿Cuál fue el pacto abrahámico? El Señor le dijo, y benditas serán en ti todas las familias de la tierra. Promesa de Abraham y su simiente, Cristo y los creyentes. Y ahora tenemos la tapa que es Romanos capítulo 11. Romanos capítulo 11, del 16 al 24. La nación de Israel en el sentido físico es comparada con las ramas naturales de un buen olivo. Muchas de estas ramas han sido desgajadas, cortadas, despojadas de la bendición del pacto por su incredulidad, porque no depositaron su fe, porque no le fueron fieles a Dios. Los cristianos gentiles entonces
fueron injertados, según Romanos 11, a ese árbol. Y esto ha sido hecho para que fuesen partícipes de la bendición. ¿Cuántos árboles hay? Solo hay un árbol. ¿Qué diferencia hay? Es solo un árbol, es solo un olivo. Todo esto apunta a la unidad orgánica y federal del cuerpo de Dios. Hay un solo olivo. Y esto incluye la raíz, Abraham y los patriarcas, las ramas naturales, el Israel nacional y las ramas injertadas que son los cristianos gentiles. Un solo olivo. Entonces estos versículos contienen una analogía maravillosa comparando al pueblo de Dios con un olivo. La nación de Israel es comparada, descajada por incredulidad, injertados por la fe en los gentiles, y la conclusión es que hay una unidad orgánica y representativa entre el pueblo de Israel y la iglesia, los gentiles. La enseñanza de Pablo en este pasaje, en un entorno muy hostil para la idea de la separación entre la iglesia e Israel, que enseña el dispensacionalismo. Es decir, Romanos 11 es lo más agresivo para derribar la posición dispensacionalista. Ahora, digo agresivo, pero si los dispensacionalistas no son bíblicos, entonces, ¿qué hacemos? Guárdenos el Señor para ver agresivos de alguna manera algún texto de las Escrituras. Finalizo con ese argumento. Efesios 2, bueno, finalizo no, uno más, que eso es fuertísimo. Efesios 2, del 11 al 19, los dispensacionalistas dicen que hay una diferencia entre la iglesia del Nuevo Testamento e Israel del Antiguo Testamento, el pueblo de Dios, Israel. En general, el Antiguo Nuevo Testamento, el pueblo de Dios. Bueno, miren lo que dice Efesios 2, 11 al 19. Porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos, ¿quiénes? Gentiles y judíos, hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne, o sea, en el cuerpo de Cristo, las enemistades de la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz, y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ellas las enemistades. Y vino y anunció las buenas nuevas de paz a vosotros que estabas lejos. ¿Cuáles son las buenas nuevas de paz? El evangelio. A quienes que estaban lejos, a los gentiles. Y a los que estaban cerca también le anunciaban el evangelio, a los judíos, a los de Israel. Porque por medio de él, ¿de quién? De Cristo, los unos y los otros tenemos entrada por un mismo espíritu al Padre. Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. ¿Quién es el pueblo de Dios? Aún la iglesia gentil. Y estamos hablando de que el pueblo del Antiguo Testamento también se le llamó iglesia. Cuando uno considera entonces Gálatas 3, Romanos 11 y ahorita Efesios 2, uno se pregunta cómo hubiera podido rechazar Pablo más minuciosa o específicamente la distinción entre la iglesia e Israel enseñada por el dispensacionalismo. A mi modo de ver, Pablo no era dispensacionalista, era bíblico. Por esa razón hay que tener mucho cuidado. Samuel Waldron entonces afirma, cualquier enseñanza que imagina el restablecimiento de Israel nacional como pueblo del pacto de Dios significa la reconstrucción virtual de esa pared que destruyó el Señor en su carne y que es nombrada en este pasaje de Efesios 2. Esa pared intermedia de separación. Y reconstruir virtualmente esa pared, que no es posible. O sea, eso no lo hace una posición como el dispensacionalismo, porque esa pared no se va a reconstruir. Pero es pretender eso. Y pretenderlo solamente es una afrenta a Cristo, que la demolió en la obra decisiva de la cruz del Calvario. Sexto argumento, la Escritura enseña la unidad escatológica del pueblo de Dios. La culminación final de la historia es, de acuerdo con la Biblia, un pueblo de Dios, solo uno. ¿Qué sucede entonces con el estado eterno? ¿Habrá entonces dos pueblos de Dios distintos en la gloria? No, para nada. Mateo 8, del 11 al 12 dice, y os digo que vendrán muchos de oriente y occidente, y se sentarán con Abraham e Isaac y Jacob en el reino de los cielos. Estaba hablando de que muchos gentiles se sentarán con Abraham, Isaac y Jacob, que son del pueblo de Israel, mas los hijos del reino serán echados a las tinieblas de afuera. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Hay gente que se resiste a creer en esto, a aceptar esta unidad. Mucho cuidado con eso.
Los gentiles son salvos y son atraídos hacia el reino de los cielos. Los judíos en este pasaje, los hijos del reino, son expulsados. Y esto explica, por supuesto, que los judíos salvos permanecen dentro. Los gentiles y los judíos son de esta manera uno con Abraham, Isaac y Jacob en el reino escatológico, en el reino futuro. Juan 10:16 dice, también tengo otras ovejas que no son de este redil. Aquellas debo traer, y oirán mi voz, y habrá un rebaño y un pastor. Hebreos 11:39-40 dice, y todos estos, aunque alcanzaron buen testimonio mediante la fe, no recibieron lo prometido, proveyendo Dios alguna cosa mejor para nosotros, para que no fuesen ellos perfeccionados aparte de nosotros. Miren, ese texto es maravilloso. Está hablando de todos los creyentes del pueblo de Dios que se salvaron en el Antiguo Testamento, no fuesen perfeccionados aparte de nosotros. Una cosa impresionante. Todo el pueblo de Dios, Antiguo y Nuevo Testamento, disfrutarán de la herencia eterna como juntos. Y miren lo que dice Apocalipsis 21 del 9 al 14. Vino entonces a mí uno de los 7 ángeles que tenían las 7 copas llenas de las 7 plagas postreras, y habló conmigo diciendo, ven acá y te mostraré la desposada, la esposa del Cordero. Y me llevó en el espíritu a un monte grande y alto, y me mostró la gran ciudad santa de Jerusalén, que desciende del cielo de Dios, teniendo la gloria de Dios, y su fulgor era semejante al de una piedra preciosísima, como piedras de jaspe, diáfana como el cristal. Tenía un muro grande y alto, con 12 puertas, y en las puertas 12 ángeles, y nombres escritos que son los de las 12 tribus de los hijos de Israel. Al oriente 3 puertas, al norte 3 puertas, al sur 3 puertas, al occidente 3 puertas. Y el muro de la ciudad tenía 12 cimientos, y sobre ellos, los 12 nombres de los 12 apóstoles del Cordero. El simbolismo no podría mostrar más claramente la unidad escatológica del pueblo de Dios con la iglesia de Israel. El pueblo de Dios está constituido de la iglesia e Israel. Israel conocido en el Antiguo Testamento como las 12 tribus de Israel. La iglesia constituida por el Señor, hablando de los que dicen que nació en Pentecostés con los 12 apóstoles. Pero aquí se vincula junta. Aquí se vincula junta la unidad escatológica del pueblo de Dios constituido de la iglesia e Israel. No hay diferencia. No hay diferencia. La dignidad de la iglesia se enriquece al comprender su legado en el Israel del Antiguo Testamento. La iglesia es la culminación del propósito eterno de redención de Dios, el cual es uno en todas sus relaciones federales y es la heredera de tales relaciones. Esto es importantísimo que lo tengamos en cuenta. La iglesia y el reino de Dios. En esta partecita sí Agustín de Hipona se pifió, ya que como hemos dicho, que ha tenido grandes apreciaciones y muy importantes, también hubo apreciaciones que no fueron bíblicas, no fueron de las mejores, y muchas veces esa posición de Agustín de Hipona catapultó ideas incorrectas aún en la iglesia de Roma. ¿La iglesia y el reino de Dios son una misma cosa? Es la pregunta. ¿La iglesia es el reino de Dios? Bueno, la iglesia es el reino de Dios fue una de las afirmaciones que dio Agustín de Hipona, que es incorrecta y ya vamos a decir por qué. La iglesia católico romana identificó el reino de Dios con sus instituciones jerárquicas. Es decir, la iglesia es el reino de Dios. El reino de Dios establecido en la tierra es la iglesia. Este pensamiento equivocado de Agustín preparó el camino para la identificación de la iglesia de Roma con el reino de Dios. Y sin duda la institución jerárquica de la iglesia de Roma se parece a la de un reino, como un rey teniendo al papa como el que manda, el que dirige y el que dice qué hacer. Bueno, el papa está por encima del rey mismo. Escúchenme bien esto, el papa está por encima del rey mismo porque ministra la salvación de los hombres y el rey solo vela por el bien temporal. Esto lo dijo Hugo de San Víctor. Y esto es interesantísimo, pero también miren lo peligroso del asunto. Por eso los presidentes y todas las personas de gobierno, aún los reyes, que son figuras ya
solamente como diplomáticas en Europa, tienen tan en cuenta lo que dice el Papa. Porque sí, un presidente y un rey toma decisiones sobre su pueblo, pero a nivel terrenal. Pero supuestamente el Papa toma decisiones a nivel celestial. Consecuencias de este pensamiento. Todas las cosas estaban bajo el control de la iglesia, el hogar, la ciencia, el arte, el comercio. Todas las bendiciones de la salvación vienen al hombre mediante las ordenanzas de la iglesia y particularmente por medios como los sacramentos. Los papas pretendieron el dominio sobre todos los gobernantes de la tierra. Están embriagados de poder. ¿Por qué? Porque ellos se consideran, se denominan el reino de Dios. Bueno, pero preguntémonos, ¿cuál es la relación entre la iglesia y el reino de Dios? El reino es primordialmente esto que les voy a leer sí es la verdad. Eso lo dijo George Eldon Ladd. El reino es primordialmente el gobierno majestuoso de Dios y derivadamente la esfera en la que se experimenta ese gobierno. En el lenguaje bíblico, al reino no se le identifica con sus súbditos. Miren, eso es tan importante. Decir que la iglesia es el reino de Dios es decir que el reino son sus súbditos. Ellos son el pueblo del gobierno de Dios que entran en él, viven bajo él y son gobernados por él. ¿Por quién? Por el reino de Dios. La iglesia es la comunidad del reino, pero nunca es el reino en sí mismo. Los discípulos de Jesús pertenecen al reino, así como el reino les pertenece a ellos, pero ellos en sí mismos no son el reino. El reino es el gobierno de Dios. La iglesia es una sociedad de hombres que sencillamente es bendecida por el reino de Dios. M. Erickson dice lo siguiente: el reino es el gobierno de Dios, mientras que la iglesia es la comunidad humana que está bajo ese gobierno. Entonces, dejamos categóricamente claro que la iglesia no es el reino de Dios. Y miremos las distinciones entre el reino de Dios y la iglesia. La iglesia no es el reino de Dios, debemos decirlo claro y categóricamente. Porque Jesús y los creyentes iniciales predicaron que el reino de Dios se había acercado, no que la iglesia estaba cerca. Y predicaron las buenas noticias del reino, no las buenas noticias de la iglesia. Hechos 8:12 dice: pero cuando creyeron a Felipe, que anunciaba el evangelio del reino de Dios y el nombre de Jesucristo, se bautizaban hombres y mujeres. Hechos 19:8. Y entrando Pablo en la sinagoga, habló con denuedo por espacio de 3 meses, discutiendo y persuadiendo acerca del reino de Dios. Segundo, el reino de Dios produce a la iglesia, porque conforme las personas entran al reino de Dios, se unen a la comunión humana de una iglesia. Tercero, la iglesia testifica del reino, porque Jesús dijo: este evangelio del reino se predicará en todo el mundo. Mateo 24:14 dice: y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Cuarto, la iglesia es el instrumento del reino, porque el Espíritu Santo, manifestando el poder del reino, obra por medio de los creyentes. Hechos 1:8, es muy conocido: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria, y hasta lo último de la tierra. Quinto, la iglesia es el custodio del reino, porque a la iglesia se le ha dado las llaves del reino de los cielos. Mateo 16 dice, verso 19: y a ti te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Entonces no debemos identificar a la iglesia con el reino de Dios. La iglesia como reino de Dios es como la iglesia de Roma lo ve. Tampoco debemos ver a la iglesia como algo futuro, como los dispensacionalistas lo ven. Conforme la iglesia proclama las buenas noticias del reino, la gente vendrá a la iglesia y empezarán a experimentar las bendiciones del gobierno de Dios en sus vidas. Por ello, el futuro del reino de Dios irrumpe en el presente. Ya está aquí. Romanos 14:17 dice: porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Y todavía no está completamente aquí. No sé ustedes, vamos a familiarizarnos con un término escatológico
que siempre se va a presentar en promesas que se han cumplido de manera parcial en el presente, pero que su culminación será en el futuro. El sí, pero no todavía. El sí, pero todavía no. Vamos a ver su plenitud en el futuro.